la creación es el camino hecho expresión, digamos, ¿no? Hace algunos días tuve un sueño muy extraño. Soñé que estaba en la ciudad. Bienvenidos Cinematropios a una entrevista con Gabriel Mariño. Este día es muy especial para mí porque puedo presentarles una película de la cual disfruté mucho el día que la vi, desde que la presentaron en el foro de la Cineteca Nacional. Y bueno, para que sepan, Gabriel Mariño es egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica, o CCC, como director de cine. Ha dirigido diversos capítulos de series de televisión, también ha incursionado en cortometraje, tanto de ficción y documental. Y también, bueno, tiene ya dos largometrajes, el primero que fue el de Un Mundo Secreto, y el segundo, que es Ayer Maravilla Fui, razón por la cual estoy aquí reunida con él para platicar. Y de hecho este largometraje fue galardonado con el ojo a primer y segundo largometraje o segundo largometraje en el Festival de Morelia, y también al ojito a mejor actriz, ¿no? Para Sonia, quien también pues participa en esta película. Y bueno, muchas gracias Gabriel por aceptar esta invitación y que podamos platicar de esta gran película, pues una propuesta cinematográfica mexicana. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, para comenzar quería, bueno, he estado revisando varias entrevistas donde has comentado tanto de tu primer largometraje, que fue Un Mundo Secreto, y mencionabas que aquí, por ejemplo, expresaste mucho lo que tú entonces sentías como, voy a citarte, fantasmas de tu adolescencia o algunos asuntos que tenías ahí como impulso de expresar. No sé si Ayer Maravilla fue también esta sensación, no sé si ahora que la ves en retrospectiva, sientes que está expresando como fue Un Mundo Secreto entonces. Pues sí, sin duda, Un Mundo Secreto tenía, digamos, incluso nociones autobiográficas mías o de amigos o amigas que yo conocí en mi adolescencia y que me llevé cositas de ellos y de ellas para la película y como te digo, cosas mías también. Ayer Maravilla Fui es una película que es un poquito, digamos, menos autobiográfica, pero no por eso menos autorreferencial. Eh, no es que tenga ya elementos de mi vida tal cual en la historia, aunque sí los tiene, pero de manera diferente. Y claro, ahora que la veo en retrospectiva, porque pues sí la presentamos en Morelia hace ya varios años, me parece que pues eh, he cambiado yo, ha cambiado el mundo un poco también, eh, pero creo que la creación es el camino hecho expresión, digamos, ¿no? Es decir, Un Mundo Secreto es un testigo del camino que yo tenía, tengo, del devenir como de mi vida creativa, personal, etcétera, así como son, pues supongo, muchas de las obras creativas. Eh, y yo me reconozco ahí todavía en la película, con sus defectos y con sus virtudes. Sin duda cambiaría cosas, ahora con el tiempo las haría diferente, pero no reniego de ellas porque pues la verdad las hice como con el mayor esfuerzo y con las mayores ganas y digamos hasta donde mis capacidades llegaban en ese momento. Entonces me reconozco ahí que hay congruencia y hay honestidad, entonces pues eso, te digo, no puedo renegar de ella, al contrario, la le celebro mucho que por fin se estrene. Sí, justo te pregunto eso porque también yo tuve una sensación distinta cuando la vi la primera vez a cuando la vi ahora, porque justo ya pasaron pues como 3 años más o menos, y de todos modos ambas veces las disfruté bastante. Creo que este
tema de la nostalgia y este anhelo de pertenecer es muy latente y creo que es constante. O sea, a lo largo de toda nuestra existencia la vamos a tener y es algo que me gustó mucho que invita a tu película a reflexionar con estos temas. Y justo te quería también preguntar, en ese sentido, tú ya me dijiste, ¿no? Este camino es para ir creando y te vas transformando conforme lo vas haciendo. No sé si justo el camino de como cineasta te ha llevado a completar o sentirte que estás contestando estos cuestionamientos de existencia o de anhelo. Yo hago cine, supongo, porque quiero conectar, tal cual quiero sentirme conectado con alguien o expresar mis emociones y poder sentir que no estoy solo, por decir de manera muy general, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que busco, sí, con el espectador es conectar, es como realmente eh, generar pues eso, una conexión vital. En ese sentido, creo que esa es una de las grandes, digamos, como, que será como directrices de la película, el anhelo de, como dices, de conectar, el anhelo de sentir que no estás solo, que incluso que puede ser correspondido, correspondida. Entonces eso, eh, a mí hasta, digamos, sobre todo en mi primera película, pues sí era como algo casi de vida o muerte. O sea, cuando hice la primera película era casi una cosa de vida o muerte hacer esa película porque, claro, mi vida era un poco menos compleja en ese sentido, como que tenía menos, no compleja, pero tenía menos como asideros a los cuales como con los cuales estar a gusto o encontrarle sentido a la vida. Y uno de esos será justamente hacer películas. Ahora, afortunadamente, ya tengo un poquito más vamos a decir, estos asideros, más puntos que enriquecen mi vida. Y entonces el cine sigue siendo una parte súper vital y que si no hago cine, claro que me muero, sin duda, pero ya no, ya puedo pensar en varios proyectos a la vez, ¿no? Puedo diversificar, puedo, así como mi vida se ha diversificado, entonces, sí, en ese sentido, eh, las películas, claro, exorcizan, elaboran, son como catalizadores que te empujan a que si traes algo ahí que estás elaborando personalmente y lo pones en el guión o en la película, lo digo de manera honesta y rigurosa, te catalizan, o sea, te empujan a elaborarlo de una manera súper fuerte y muy rápida, ¿no? Y bueno, retomando lo que me mencionabas de justo en una película vas retratando y tratando de hacer como esta catarsis que me mencionabas, y que de cierto modo también como que ayuda a acompañar los procesos creativos. Hay algo que sí queda muy palpable en la película, que creo que no importa en qué momento se vea, ni en qué situación de pandemia probablemente esté el mundo, pero es esta cuestión que mencionabas de un amor-odio a la Ciudad de México que quisiste retratar. No sé si ahora cuando la ves, tu película, ves que está ahí un momento retratado o sigues teniendo esta percepción que inspiró pues, la película. Mira, la verdad es que ahora, claro, la veo con mucha más nostalgia porque, como te platicaba, yo ahorita ya no vivo en la Ciudad de México y la extraño mucho, pero bueno, estuve en México hace un año más o menos, trabajando, filmando, y justo me fui de la ciudad, bueno, del país, cuando estaba a punto de desencadenarse la pandemia en México. Entonces, yo no he vivido la Ciudad de México con pandemia. Veo las noticias y demás, y entonces me doy cuenta que la situación no es fácil. Siento que hay un poco como, o sea, desde la distancia, desde mi humilde opinión, siento una especie de esquizofrenia ahí
citadina en el sentido de que hay pandemia sin duda, sin embargo, pues la gente que no puede quedarse adentro y otra gente que tampoco quiere, pues está afuera. Entonces hay como una cosa ahí medio esquizofrénica, ¿no? Como, en fin, entonces me da mucha nostalgia de esa ciudad que fue. No sé si se vaya, si ya se perdió, o sea, si ahora por la pandemia, cómo sobrevivirá la ciudad y todos los habitantes en el sentido de cómo va a ser la vida, cómo va a ser después de que se empiecen a regularizar las cosas, seguro vamos a experimentar muchos cambios en la ciudad. Claro, hay mucha nostalgia, pero no es que yo quisiera estar hoy en México 100%, ¿no? Como que sigo teniendo sentimientos encontrados. Y, y bueno, yo ahora lo que encuentro con la película La Distancia sobre la ciudad es que me da mucho gusto haber tomado la decisión de haber filmado en los barrios en los que yo, digamos, me terminé de criar en México, ¿no? O sea, la colonia Portales, Sinatel, eh, porque son calles que yo caminé mucho, eh, me iba caminando de la casa de mis papás al CCC, por ejemplo, que no estaba para nada lejos. Eh, y todos estos, hay muchos pasos a desnivel, muchas cuadras, la estética incluso donde sucede la historia es donde mi mamá generalmente se iba a pintar el pelo y a cortar, etcétera. Entonces, me da mucho gusto haberlo hecho porque, pues, como se queda ahí un cacho como de mí, de mi intimidad y, y se alimenta la película de eso y creo que se genera un tono íntimo, que es raro ahora que lo veo como con más distancia y frialdad. Como que esa elección de locaciones generó también que se construyera un tono enrarecido, íntimo a la vez, de poder fotografiar cosas completamente normales, pero que adquirieron una pátina, ¿sabes? Como una pátina de quizá de intimidad y podría decirlo hasta como de belleza, algunas cosas, ¿no? Entonces eso es bonito, ¿no? Muy bonito. Sí, de hecho, el modo en que retratas la ciudad ya es muy raro ver en las películas actuales. Creo que es algo que, por ejemplo, si uno recuerda películas como El hombre de papel, por ejemplo, que hace todo un retrato de la ciudad, aquí en Ayer Maravilla fui, opino que es como una manera contemporánea de hacerlo y lo haces que se vuelva, pues, o que trascienda, ¿no? Porque cualquiera que lo vea va a decir, "Ah, así fue en algún momento el país o así en algún momento se vio y lo hace más cercano. Bueno, en lo personal disfruté mucho eso porque hace uno más conexión con la historia, sobre todo si también le agradan este tipo de reflexiones más introspectivas, que sin duda es que se acompaña muy bien la manera en que lo retrataste, el uso del blanco y negro, el sonido, todo esto una experiencia que yo diría que se disfruta más en el cine, que ojalá pues muchos lo puedan hacer porque es una experiencia que te inmersa por completo, ¿no? Y hablando un tanto de esto, de los lugares que pudiste retratar, que ahora como me expresas fue algo más personal y que lo ves y dices, ay, ahí yo estuve en algún momento. ¿Hay alguna secuencia que tú recuerdes que ya sea elijas porque fue difícil realizar o porque cuando ya una vez que la concluiste te dio mucho gusto cómo se concretó? ¿Alguna en especial de Ayer Maravilla fui? Claro, fíjate que el, había una secuencia, digamos, a ver, me, me acomodo mis pensamientos. Había un momento en la película, ya estaba editada la película, ya estaba, digamos, como más o menos cerca de lo que yo sentía que era un corte final, pero la verdad es que había un momento en el que desde mi punto de vista se caía la película, o sea, se volvía demasiado pesada, sentía yo que se perdía el interés y era una secuencia muy importante que yo no había logrado, o sea, que yo detectaba que eso pasaba en una secuencia que yo no había logrado
digamos, como realizar de la mejor manera, que era cuando Sonia le cuenta, o sea, el ente le cuenta su sueño a Luisa. Eh, y sentía que ahí había un punto de inflexión en la película y que necesitábamos ahí algo que la levantara, que otra vez volviera como a elevar un poco y a atrapar la atención de la gente y demás, y así. Entonces llegué con la productora y le dije, oye, pues tenemos que filmar, o sea, ya le di vueltas al material y demás, como para ver cómo le podemos editar y así. Dije, pero creo que necesitamos volver a filmar algo, no volver a filmar, o sea, volver a filmar, pero no reshutear algo, sino como filmar algo nuevo. ¿Mm? Y entonces ella, la verdad, está muy reacia a hacerlo, porque pues, supongo que ella dijo, este cuate ya enloqueció, era la primera vez que trabajamos juntos, entonces nos íbamos conociendo apenas, entonces como que claro, el director que viene y te dice, quiero filmar otra vez, híjole, es como, este cuate ya enloqueció, ¿qué va a pasar? Híjole, no, qué inseguridad, no sé qué, bla, 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 y entonces era como de, no, pero ¿qué quieres filmar? Y yo ya lo había pensado, y entonces le dije, quiero filmar una secuencia de manos, quiero hacer unas manos. Mi hermano fue el que me ayudó mucho a imaginarme, a salir con esta idea, ¿no? ¿Cómo que unas manos? Sí, pues quiero hacer unas manos que vayan como de alguna manera ilustrando el paso de los cuerpos del ente, ¿no? Y todos los años que han pasado. ¿Pero qué tipo de manos? No, pues de diferentes tipos. ¿Y por qué no? Pues por esto. ¿Y qué van a hacer las manos? Eso es como un cuestionario así que, digo, yo se lo agradezco a Gaby, la productora, porque no está mal que te cuestionen, pero en ese momento pues yo decía, bueno, o sea, yo lo tengo en mi cabeza, yo lo voy a poder sacar bien porque pues ya saqué una película, sacamos una película prácticamente sin guión, o sea, confía en mí, etcétera. Pero pues no logré convencerla, o sea, como que la vi muy reacia. Entonces lo que hice fue con el editor, le platiqué la idea y él está muy ilusionado, como le hacía mucho sentido y me dijo, bueno, pues vamos a intentarla. Entonces yo le dije, sí, intentémosla, agarra tu material, baja material de películas de Robert Bresson, agarra material de otros documentales que estés haciendo, de manos, o sea, dije, mételos justo en este momento, así lo vimos, lo medimos, yo creo que aquí estaría bien, no sé qué, cámbialo todo al blanco y negro y bla, 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 bla. Dije, no le voy a decir nada a nadie, nada más tú y yo sabemos, y vamos a invitar a la productora y al fotógrafo y a un par de gentes más a ver la película, ¿no? Entonces así lo hicimos, nos sentamos, la vimos, yo vi, digamos, como la secuencia antes con este material de referencia y me parecía precioso, dije, no, está padrísimo, qué padre. Entonces lo vimos y entonces de pronto llegó ese momento y pues ya sí, claro, hubo un gran silencio, porque el fotógrafo dijo, esto aquí yo no lo filmé, la fotógrafa debe haber dicho de, órale, ¿qué era? Y al final lo discutimos y ya no hubo un solo cuestionamiento a que, no, sino más bien fue, bueno, pues hay que hacerlo porque o sea, va a quedar muy bonito. Y eran cosas mínimas, ¿sabes? Llevar 1 kilo de arroz, o sea, citar a muchos amigos con manos, y la productora, como buena productora que es Gaby, pues se buscó por ahí dobles de manos, como ya sabes, así, con manos muy toscas, con manos muy delicadas, etcétera. Y y lo hicimos, y ya que está montado, la verdad es que yo lo que pienso es que eso es como que mucho de lo que yo he trabajado en mi devenir de director, se, digamos, se canalizó o encontró su pináculo en esa secuencia en términos de, con todo lo que implica, con todo lo que te acabo de platicar, o sea, darme cuenta que mi película está fallando, que está cayendo, actuar, como conceptualizar algo, comunicarlo, no encontrar eco, que eso pasa mucho, nos pasa mucho a los directores, cuando tratas de comunicar tu idea no siempre encuentras el eco correcto o que tú esperas, y entonces no decir, bueno, no me voy a rendir, pero voy a convencer a las personas que necesito convencer, haciendo.
¿sabes? No voy a hacer un berrinche, no me voy a hacer el genio de que, sino voy a tratar de hacerlo y encontrar como la estrategia de cómo poder hacer que vean, realmente que sientan lo que yo quería, la idea que yo quería proponerles. Entonces, y bueno, y luego pues ejecutarla bien. Y cuando lo veo en el cine digo, qué bien. Además, digo, todo esto como en términos de, te digo, como de mi oficio de director, más la parte emocional, conceptual, que me parece que está bien lograda, que cumple su cometido, que es muy sugerente y que es real y que al mismo tiempo es muy cinematográfica en términos de que con muy poco se logra mucho, ¿no? O sea, un paso de 50 años por un montón de cuerpos, ¿no? Y que muchos quizás siento que hubieran pensado en que, pues hay que hacer un morphing y un time lapse y bla, 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 y, ¿sabes? Entonces, estoy muy satisfecho de esa secuencia. De hecho, ahorita que lo mencionas, recuerdo que cuando la vi se me hizo muy poético y también muy a tono, porque como dices, hacer de otro modo, o se ha hecho en el cine tal vez de otro modo esta transición o un montaje, realmente estaba a tono con como lo estabas contando y también muy poético, como te digo, y muy sinestésico, porque realmente uno hasta siente como lo que pudo haber percibido esas manos, ¿no? Sí, es una secuencia que quedó muy, muy bella, muy hermosa para contar y al mismo tiempo muy triste para el personaje, ¿no? Entonces es disonante, pero al mismo tiempo tiene mucha congruencia. Y no sé, ahorita que me mencionas de esta secuencia, esta podría ser, o bueno, este montaje y que termina siendo toda una secuencia, sería la que elegirías como para decir, representa Ayer Maravilla Fui, o crees que hay alguna otra frase o otro momento de la película que digas, esto es Ayer Maravilla Fui? Sí, sin duda esa sería como una de las secuencias que sí, como de lo más logrado. Incluso ya no veo yo la película tanto, o sea, no la veo mucho. Y cuando a la otra vez que la puse un poquito, justo lo que puse fue esa secuencia, ¿no? Que quería volverla a ver, literal, así tenía ganas de volverla a ver. Uh-huh. Y bueno, no sé si hay planes como para que salga o se edite en Blu-ray, en DVD, aparte de este estreno que va a haber en cines, no sé si han pensado en editarla ya para, pues, disco o para tener en casa. Pues mira, a mí me encantaría tenerla en Blu-ray o en DVD porque pues es todavía como un testigo físico de la película, ¿no? Ujú, Yo tengo mis DVDs de Un Mundo Secreto y son así bien preciados para mí, ujú, pero no lo sé, o sea, sí, la idea es claro que haya como diferentes chances todavía de poder verla en la casa, la película, ujú. pero no sé si eso necesariamente va a ser en una plataforma o en una edición física, Ok. como que eso pues ya lo veremos, pero sí, la idea es que sí, claro. Uh-huh. Ok, bueno, pues esperemos pronto que pues la podamos conseguir pues sí, en físico para poderla tener en casa. Particularmente, como te digo, disfruté mucho de la película desde que la vi. Recuerdo que pude hacerte unas preguntas también acerca de pues cómo fue la experiencia haciendo el sonido, bueno, muchas cosas que compartiste, pero bueno, quería enfatizar en otras cosas que ahorita ya viéndola nuevamente pensé y que bueno, te agradezco muchísimo este tiempo. Eh, no sé si me quieras compartir alguna otra cosa que ya platicando te hayas acordado, que, bueno, veas que es importante esta película, ya sea en tu filmografía o ya es como un recuerdo nada más agradable y pues pasas a otros proyectos. Como yo concibo hacer películas, pues la verdad es que no, por supuesto que cada uno es como un familiar tuyo, casi como un hijo, una hija, ¿no? Entonces, claro, no, pues las tienes, o sea, están cerca de ti toda la vida, como yo lo concibo. O sea, yo sé que no todos los directores, directoras piensan igual y es válido, ¿no? Este,
Entonces sí, claro, no, esto es evidentemente es una pieza fundamental para mí, pues es mi película más reciente, entonces pues sí. No, pues creo que me da mucho gusto ver que la película es todavía recordada después de tantos años que salió. Fue interesante darme cuenta que sí, las películas pueden tener más vida de la que generalmente queremos otorgarles, que es como 1 o 2 años de vida. Me parece que también me dio como una especie de perspectiva en términos de que con esto vida un poco de la inmediatez de las redes sociales, en donde ya muchos de los directores y directoras de cine pareciera que tenemos que ser medio influencers, medio comentadores políticos, medio, sabes, como opinar de género, de política, de todo, como si fuéramos expertos, generando más likes o más retweets, etcétera, pues me dio una sensación de que lo que a mí más me interesa es simplemente hacer cine, generar cultura y a veces entretenimiento. No necesariamente yo quiero comentar eso sobre movimientos políticos o digo, aunque me interesa, claro, como cualquier ciudadano, pero no, yo no quiero eso, ¿no? Como volverme influencer o personalidad de Twitter, ¿no? Sí, pues sé que, por ejemplo, personas que trabajan como tú pueden llevarse su tiempo para hacer un siguiente proyecto y estaremos muy al pendiente para tu próximo largometraje o proyecto cinematográfico. Sí, claro, no. Primero, gracias a ustedes por el espacio. Sí, la verdad estuvo muy padre la plática. Perfecto, Gabriel. Pues te agradezco mucho. Espero poder contar contigo. Bueno, verte en algún momento ya después de esto de la pandemia, si vienes a México y presentas algún corto o tus películas. Y pues te agradezco mucho el tiempo y saludos hasta Alemania. Gracias, igualmente. Sí, seguro que ojalá y nos veamos por allá, por México. Y bueno, Gabriel, muchas gracias por platicar con nosotros acerca de Ayer Maravilla Fui. Realmente es una película que disfrutamos mucho y esperamos que el resto del público también lo pueda hacer. Y bueno, cinemantropios, recuerden suscribirse al resto de nuestras redes sociales, visitar la programación en la página oficial de Ayer Maravilla Fui para que revisen todos los horarios y en dónde la pueden ver. Yo soy Aratario y nos vemos en la próxima entrevista. Bye. Hasta que apareciste tú y me veías y te contaba todo. Y tú no te ibas a animar.